Tengan todos un muy buen día. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en este culto por Facebook, compartiendo la palabra. Acompáñenme en una oración para pedir la guía del Señor en este tiempo. Oremos. Señor Padre amado, gracias te damos. Muchas gracias te damos por esta mañana. Gracias porque tú continúas proveyendo todo lo necesario para estar unidos en espíritu a través de estos medios virtuales, Señor. Te queremos pedir ahora en esta mañana tu guía, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, recordándonos tus palabras, enseñándonos tus palabras, Señor. Ilumina el estudio de tu palabra hoy día, Señor. Enséñanos. Ayúdanos, Señor. Realmente te necesitamos y confiamos, Señor, en que tú vas a hacer una obra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace muchos años atrás, cuando era adolescente, junto con algunas personas de la iglesia y algunas personas de otras iglesias también, hicimos un viaje misionero durante 15 días al Beni. Estuvimos estos 15 días predicando el evangelio en las poblaciones que estaban a lo largo del río Mamoré, partiendo desde Trinidad hasta Guayaramerín. Una de las tantas cosas lindas que me acuerdo de este viaje, y especialmente una de las cosas lindas de esta región del país, del Beni, es la cantidad de árboles frutales. Recuerdo que a veces nos topábamos con árboles que daban guayabas. A veces también había árboles que daban mangos. Y disfrutábamos realmente. Disfrutábamos de la bendición que era el fruto de estos árboles. Qué lindo es ver un árbol que da fruto y que además este fruto sea de bendición para otros. Y en contraste con esto, qué frustrante es toparte con un árbol que debería dar fruto, pero en realidad es estéril. Este árbol no sirve para nada. Si comparáramos nuestras vidas con un árbol, los verdaderos creyentes somos aquellos árboles que dan fruto. Tristemente, hay personas que dicen ser creyentes, pero sus vidas carecen totalmente de fruto. En la época de Juan, al igual que en nuestra época, también existían este tipo de personas que decían ser creyentes, pero carecían de fruto. Cuando Juan escribió esta carta de Primera de Juan en el primer siglo, ciertas personas decían conocer a Jesús. Decían estas personas que además tenían un conocimiento superior de Dios, que habían descubierto este conocimiento superior y espiritual que nadie más poseía. Estas personas se creían mucho más espirituales que los demás. Ellos decían que andaban en la luz. Ellos decían que estaban cerca de Dios, que estaban más cerca de Dios que los demás. Sin embargo, estas personas creían y enseñaban herejías que no eran bíblicas. Enseñaban herejías en cuanto a la persona y la obra de Jesús, y sus vidas no reflejaban el fruto de un verdadero creyente que verdaderamente conoció a Jesús. El error que estas personas creían es el error del gnosticismo, del cual hemos estado hablando en los sermones anteriores. Entonces, si es que no han podido escuchar todavía los sermones anteriores en la serie de Primera de Juan, les animo a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, Verdad para Vivir, o también nuestra página web, lacomunidad.org, para que puedan ir escuchando los sermones anteriores donde se va armando el contexto de toda esta carta y van a entender mucho mejor lo que tiene ahora la porción que nos toca para hoy. Bien, entonces, el apóstol Juan escribió esta carta corrigiendo varios de estos errores doctrinales y estos errores en la vida de las personas. La anterior semana nuestro pastor Juan predicó acerca de los primeros 2 versos del capítulo 2 de Primera de Juan. Y en esta prédica aprendimos acerca de la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo como nuestro abogado y la suficiencia de Cristo en su obra que obtuvo nuestra salvación. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2, esta vez en los versos del 3 al 6.
que se edifican sobre la base de lo que hemos escuchado la anterior semana, sobre la base de la suficiencia de Cristo. Y esta vez estos versos, y hoy vamos a ver el tema del fruto de un verdadero creyente, el fruto en la vida de una persona que verdaderamente conoce a Jesús. Entonces, busquemos en nuestras Biblias el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Y Adriana Pérez va a ayudarnos con la lectura de este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Gracias, Adri, por ayudarnos con la lectura. Bien, ahora vamos a ir viendo este pasaje y vamos a dividirlo en 3 partes para poder entenderlo mejor. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cuál es el fruto de conocer a Jesús? Y vamos a ver que este fruto se ve en guardar su palabra, amar con su amor y andar en sus pasos. Pero antes de ver cada uno de estos puntos, quiero hacer una aclaración que es sumamente importante. Hoy vamos a ver los frutos de alguien que conoce a Jesús. No vamos a ver los requisitos. Son frutos, no requisitos para conocer a Jesús. La anterior semana, al estudiar los versos 1 y 2 del capítulo 2, vimos que Cristo es suficiente. Su persona y su obra son suficientes. Jesús, el justo, es nuestro abogado ante Dios cuando pecamos. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado. En la cruz, Él pagó este precio. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. Solo por medio de la fe en Él, solo por gracia, por medio de la fe en Él, es que podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y podemos entrar en una relación con Dios a través de Jesús. Entonces, solo es que estando en una relación con Él, que Él mismo se va a encargar de producir en nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, fruto. Este fruto que vamos a ver hoy de guardar su palabra, amar con su amor, andar en sus pasos. Entonces tengan esto en mente, son frutos, no son requisitos. Comencemos viendo entonces la primera parte de este pasaje, donde vamos a ver el fruto de guardar su palabra. Fíjense el verso 3, Primera de Juan 2:3. Dice así: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Aquí hay una causa y un resultado. La causa es conocer a Jesús y el resultado de conocer a Jesús es guardar sus mandamientos. ¿Qué me dirían ustedes si ahora yo les dijera, hermanos, hace 5 minutos me acabo de caer de la ventana de mi departamento, he caído 4 pisos de altura? Pero bueno, estoy aquí ahora compartiendo la palabra con ustedes. ¿Qué me dirían? Seguramente me dirían, ¿cómo es que dices que te acabas de caer de 4 pisos de altura si no tienes ninguna marca? Sigues igualito, no has cambiado en nada, no seas mentiroso. Seguramente me dirían esto. Por eso Juan, en el verso 4, dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Si yo les digo que me caí por la ventana de mi edificio, 4 pisos de altura y estoy aquí como si nada, soy un mentiroso. Uno no puede tener un evento tan trascendental sin que ocurra un cambio radical en su vida. Conocer a Jesús, el verbo de vida, al Dios encarnado, el abogado justo, aquel que es la propiciación por nuestros pecados. Conocerle a Él produce un cambio real y radical en nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Reflejan nuestras vidas el cambio radical que ha producido el conocer a Jesucristo? Algunas de las enseñanzas gnósticas
de la época en la que Juan escribió esta carta decían que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. Algunos que creían esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina, llevaban vidas ascéticas, es decir, vidas austeras, sumamente moderadas, pero otros decían, bueno, como lo único que importa es el espíritu y el cuerpo es malo, entonces el cuerpo no importa, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, total lo que importa es el espíritu. Entonces estas personas se daban a un estilo de vida totalmente libertino, donde realmente hacían lo que querían. Decían, yo conozco a Jesús, yo tengo un conocimiento superior, yo soy una persona espiritual, pero sus vidas decían otra cosa. No puedes decir que conoces a Jesús si vives en pecado. El fruto de una persona que verdaderamente conoce a Jesús es, como dice el verso 3, fíjense el verso 3, guardar sus mandamientos. Y el verso 5 dice, guardar su palabra. Guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Guardar implica tener los ojos puestos en algo y aferrarse a esto sin perderlo de vista. Para aquel que conoce a Jesús, sus mandamientos, su palabra, es decir, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él ordenó, todo esto es como un tesoro para aquel que conoce a Jesús. El verdadero creyente atesora las palabras de Jesús y no le quita los ojos de encima y vive de acuerdo a ellas. Y obviamente aquí no estoy hablando de perfección absoluta. Si alguien dice que no tiene pecado, la palabra de Cristo no está en esta persona. Luchamos a diario con el pecado. Es una lucha real. Alguien que conoce a Jesús, atesora las palabras y los mandamientos de Jesús y cuando peca, se arrepiente, confiesa su pecado, porque sabe que Jesús el justo es su abogado y sabe que Dios, por amor y sobre la base de los méritos de Jesús, es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. El ser capaz de guardar y atesorar la palabra de Cristo, sus mandamientos, es un fruto que Dios produce en la vida del creyente, en la vida de aquel que verdaderamente ha conocido a Jesús. Una persona de la iglesia recientemente publicó en sus redes sociales algo que me dio muchísimo ánimo. Muchísimo ánimo. Es un testimonio que ejemplifica el cambio que Jesús hace en las vidas de aquellos que llegan a conocerlo verdaderamente. Y con el permiso de esta persona, permítanme leerles lo que dice esta publicación. Esta fue la última salida a boliche que tuve hace 7 años, donde oficialmente ya no me movía un pelo la salida, la rola nocturna, el boliche o la tocada, y donde comprobé que las cosas viejas pasaron y que Dios hace todas las cosas nuevas. Son ya más de 8 años que tengo la dicha de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y desde entonces tengo otro tipo de satisfacciones, donde no necesito salir a boliches, fumar o tomar para sonreír. Basta con despertar cada día y saber que Él está aquí y que siempre lo estuvo. Gloria a Dios por su misericordia y porque me mostró el camino que debo seguir, el camino de la verdad y la vida. Hoy sé que estoy en las mejores manos. Eso es lo que experimentamos los cristianos. Eso es de lo que está hablando Juan aquí. Jesús hace un cambio en nuestro corazón, cambia nuestros deseos. Jesús hace un cambio en nuestras vidas de adentro hacia afuera. Y este cambio profundo de corazón, de adentro hacia afuera, es el que nos lleva a atesorar a Cristo, a atesorar y guardar su palabra y sus mandamientos y tener este deseo de vivir vidas dedicadas a Él. Ese cambio de adentro hacia afuera es el que también nos lleva a arrepentirnos cuando pecamos y confesar nuestros pecados cuando caemos. Guardar la palabra de Cristo
Es un fruto que caracteriza al creyente. Y también otro fruto que caracteriza al verdadero creyente es amar con el amor de Jesús. Amar con su amor. El verso 5 dice: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El guardar y atesorar los mandamientos y la palabra de Cristo son evidencia, no requisitos, son evidencia de que esta persona tiene una experiencia plena del amor de Dios en su vida. En él se ha perfeccionado el amor de Dios. Juan, en esta carta, a lo largo de toda esta carta de primera de Juan, tiene mucho que decir acerca del amor de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 4, el verso 8, enseña que Dios es amor, es decir, que el amor es la esencia misma de quién es Dios. En este mismo capítulo, en el verso 9, enseña que el amor de Dios ha sido manifestado a través de la obra de Jesús por nosotros, dice primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Más adelante, en este mismo capítulo 4 de primera de Juan, el verso 18, enseña que el amor de Dios nos quita todo temor. En el capítulo 5, Juan enseña que el amor de Dios produce obediencia, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. El amor de Dios produce en nosotros también amor hacia Dios. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor de Dios produce en nosotros también amor hacia otras personas. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esta es la experiencia plena, el perfeccionamiento del amor de Dios en la vida del creyente. Cuando uno recibe el amor de Dios en Cristo y en respuesta a este amor, uno ama a Dios con todo su ser y busca obedecerle. Y también en respuesta a haber recibido este amor de Dios en Cristo, uno ama a otras personas. Uno ama a otros con ese mismo amor y busca servir a otros. Esta es una evidencia de conocer a Jesús. Y el verso 5 se refiere a conocer a Jesús usando otros términos que amplían un poco lo que decía el verso 3. El verso 3 decía: en esto sabemos que le hemos llegado a conocer. Y el verso 5 dice: en esto sabemos que estamos en Él. Entonces, no es solo un conocimiento intelectual acerca de Jesús. Es una unión espiritual. El amor de Dios no es algo que se experimenta solo por saber información acerca de Jesús. El amor de Dios se experimenta al estar nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Es una realidad, es una unión espiritual profunda. Y la manera en la cual Juan habla acerca de esta unión que tenemos con Cristo es usando la palabra comunión. El capítulo 1, la segunda parte del verso 3 dice así: en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos una comunión, es decir, una participación plena y profunda con Dios. Compartimos vida con Dios, estamos unidos a Él. Y solo es en esta relación, en esta comunión, que el amor de Dios se perfecciona. Es decir, hace su obra plena, completa en la vida del creyente. Estas 2 semanas que mi familia ha estado aislada en casa por el COVID, hemos podido ver verdaderamente el amor de Dios manifestándose a través del amor que cada uno de ustedes ha mostrado. Al llamarnos, al orar por nosotros, haciendo compras por nosotros, cocinando para nosotros.
Recuerdo que un día de la anterior semana me di cuenta que se nos había acabado ya el ibuprofeno. Y estaba pensando hacer un pedido por internet a una farmacia cuando un hermano de la iglesia me escribió al WhatsApp y me dijo: Mache, te comento que voy a bajar a Los Pinos, ¿necesitas algo? Y este hermano me trajo el ibuprofeno que necesitábamos. Han sido muestras de amor hermosas que hemos vivido, por las que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes y agradecidos con el Señor, porque a través de estas muestras de afecto y de servicio hemos visto el amor de Dios obrando en la iglesia. Y sé que mi familia no ha sido la única que ha experimentado este amor de parte de la familia de la iglesia y de parte del Señor. Durante toda esta pandemia ha sido hermoso ver cómo la iglesia ha estado orando, cómo la iglesia ha estado ayudando, cocinando, haciendo compras, llevando medicina. Es el amor de Dios haciendo su obra en la vida de los creyentes. Entonces, guardar la palabra de Jesús, amar con su amor, son un fruto de conocerle verdaderamente. Y también andar en sus pasos. El verso 6 de Primera de Juan 2 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Es decir, ¿cómo era el caminar diario de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo era su vida? Jesús andaba en amor. Él anunciaba el Evangelio. Él guardaba la palabra. Él vivía en oración. Él servía a otros. Él estaba dispuesto a amarrarse una toalla a la cintura para lavar los pies de otros. Jesús amaba a su Padre. Jesús amaba al prójimo. Jesús andaba en la luz. Entonces, andar como Él anduvo implica ver la vida como Cristo la ve. Tener las mismas prioridades que Cristo tuvo. Pensar acerca de las cosas con la mente de Cristo. Servir a otros como Jesús lo hacía. Guardar la palabra como Jesús lo hacía. Vivir en dependencia del Padre como Jesús lo hacía. Andar como Él anduvo es andar en la luz. Ahora alguien podría decir: pero esto es imposible. Jesús vivió en perfección absoluta. Permítanme explicarles esto de la siguiente manera. Permítanme mostrarles un dibujito acá en la pantalla. ¿Saben qué es esto? Parece un gráfico de la bolsa de valores, ¿no? Pero no es. Este gráfico representa la vida de un cristiano verdadero. Este cristiano es salvado por Cristo y comienza a andar en la luz, siguiendo los pasos de Jesús. Peca, cae, pero confiesa sus pecados. Y por los méritos de Jesús, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Entonces continúa. Este cristiano se levanta y continúa en su andar en la luz. Continúa en dirección hacia Jesús. Llega un momento tal vez de un bajón fuerte en su vida. Está luchando con patrones de pecado, pero con la ayuda de Jesús y por la gracia de Dios, va entendiendo más acerca de la palabra. Va renovando su entendimiento, va creciendo en su pasión por Cristo y deja ese patrón de pecado. Y así continúa el resto de su vida, andando en la luz, cada día pareciéndose más a Jesús, cada día andando más como Jesús. Su vida tiene una clara dirección hacia Cristo, aunque no en perfección. Tiene sus caídas, no vive en perfección, pero sí vive en constante transformación. Ahora miren esta otra gráfica. Aquí está alguien que dice conocer a Cristo. Comienza a asistir a la iglesia. Cambia algunas cosas en su comportamiento. Experimenta cierto crecimiento. Tiene sus caídas. Procura levantarse. Pero no hay un cambio de corazón. Entonces, esta vida de intentar andar como Cristo, se va haciendo cada vez más
pesada, más insostenible. Hace todo su esfuerzo. Hay momentos que ya no quiere seguir, pero muestra una apariencia como si todo estuviera bien. Se esfuerza para parecer y aparentar ser espiritual. Con el tiempo todo esto se vuelve una fachada. En la iglesia muestra una cara, pero afuera es otra persona. Y finalmente ocurre algo. Tal vez un conflicto o una enfermedad, o simple y llanamente se cansa y abandona la fe. En la época de Juan, había personas así, abandonando la iglesia. En nuestra época también. Es muy triste. Pero el apóstol Juan dice acerca de estas personas, en primera de Juan capítulo 2, verso 19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Alguien que ha conocido a Jesús verdaderamente, alguien que está en Cristo, va a perseverar hasta el final, va a caminar en la luz, va a andar como Jesús anduvo. Tendrá sus caídas, sí, tendrá sus bajones, claro que sí, pero el creyente en Jesús tiene un Salvador, tiene un abogado que lo levanta y lo transforma día a día en este andar como Jesús anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando una persona anda como Jesús, evidencia que permanece en Jesús. Es decir, esta persona vive lo que Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 15, verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Separados de Cristo jamás habrá fruto en nuestras vidas. Jamás vamos a poder andar como Él anduvo si estamos separados de Él. Solo al permanecer en Él, solo al estar unidos a Cristo, como un sarmiento está unido a la vid, solo en este estado de unión con Cristo es que Jesús va a producir fruto en nuestras vidas. Tengo una pregunta para todos ustedes en esta mañana. ¿Cómo era tu vida hace 5 años atrás? Piensa por un momento, intenta recordar, 5 años atrás. ¿Cuáles eran los pecados con los que luchabas? ¿Cómo era tu carácter? ¿Cómo era tal vez tu manera de vivir? ¿Cuáles eran tus prioridades? ¿Cómo era tu manera de relacionarte con otras personas? Cada uno piensa por un momento. ¿Cómo eras hace 5 años atrás? Bien, ahora que hemos pensado un poco, les hago una segunda pregunta. ¿Cómo eres el día de hoy? ¿Notas algún cambio de cómo eras 5 años atrás? ¿Cuáles son ahora tus prioridades? ¿Cómo han cambiado tus prioridades? ¿Con qué pecados luchas ahora? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Cómo es la manera en la que te relacionas con otras personas? ¿Ves cambios en tu vida de cómo eras 5 años atrás y cómo eres ahora? El creyente vive en constante cambio. No vivimos en perfección. No vivimos en perfección absoluta, para nada. Pero vivimos en constante cambio. Y tal vez va a haber temporadas de nuestras vidas donde nos va a costar ver ese cambio. Pero en el largo plazo vamos a ver esos cambios que Jesús está produciendo en nuestras vidas. Estos cambios de andar como Él anduvo, de andar en la luz. Nuestra vida ahora tiene una nueva dirección a Jesús. Nuestro corazón tiene una nueva pasión. Y en Jesús estamos en constante cambio. Estamos siendo transformados constantemente por Él. Esta semana
al leer un libro acerca de la pureza sexual, encontré la siguiente oración que me llamó mucho la atención. Permítanme leerla para ustedes. Las encuestas indican que la moralidad sexual de los cristianos actuales se ha vuelto casi imposible de distinguir de la que tienen los no cristianos. Con frecuencia es imposible discernir dónde termina el mundo y dónde comienza la iglesia. Un cristianismo así, donde no hay diferencia entre un cristiano y una persona del mundo, no es un cristianismo verdadero. Y esto es lo que estaba pasando en la época del apóstol Juan, y ocurre también en nuestra época. Si bien la iglesia es un lugar donde debes venir tal y como eres, no es un lugar donde seguirás siendo tal y como eres. Porque si conoces verdaderamente a Cristo, Él producirá un cambio en tu vida. Este cambio, este fruto, se verá reflejado en guardar su palabra, amar con su amor y andar en sus pasos. Ahora, este mensaje de Primera de Juan, capítulo 2, no tiene el propósito de desanimar a las personas, sino todo lo contrario. Juan dijo, en el capítulo 1, verso 3, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión. El verso 4 del capítulo 1 dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El capítulo 2, verso 1 dice, les escribo estas cosas para que no pequen. El capítulo 5, verso 13 dice, estas cosas les he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, el propósito de este pasaje, el propósito de ver el fruto que Jesús produce en nuestras vidas, guardar su palabra, amar con su amor, andar en sus pasos. El propósito de esto es fortalecer nuestra comunión con Dios y nuestra comunión los unos con los otros. El propósito de esto es completar nuestro gozo. El propósito de esto es alejarnos del pecado. Y el propósito de esto es recordarnos que tenemos vida eterna asegurada en Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, cobremos ánimo y fuerza en Jesús. Perseveremos en guardar su palabra, en amar con su amor, en andar en sus pasos, como Él anduvo. Sabiendo que Él es quien produce este fruto en nuestras vidas. Permanezcamos en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Así seremos árboles llenos de fruto. Vamos a terminar aquí orando. Dios, Papá amado, te damos gracias, Señor, porque el dar fruto no depende de nosotros, sino que depende de ti. Gracias, Señor, porque si dependiéramos de nosotros, estaríamos perdidos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has obtenido nuestra salvación sin ningún mérito nuestro, solo por los méritos de Cristo. Y gracias, Señor, porque tú también produces este fruto en nuestras vidas por gracia. Te pedimos, te rogamos que nos ayudes a aferrarnos a ti, para que en una relación contigo tú puedas producir en nosotros el guardar tu palabra, amar con tu amor y andar en tus pasos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.